Muy buenas tardes. Como ya conocemos, los gastos no deducibles son aquellos que no están relacionados directamente con la actividad económica de tu negocio o la empresa, por lo que no se pueden deducir a la hora de calcular los impuestos. Como sabemos, los gastos deducibles tienen que estar relacionados al giro del negocio. Ese es el concepto principal, esa es la base de todo el tema del impuesto a la renta de todo este año 2026 que se va a presentar del ejercicio 2025. Entonces, ¿qué se comprende como gastos deducibles que son o pertenecen al giro del negocio o que cumplen con el principio de causalidad? Dicho de otra manera, son aquellos que están relacionados con la fuente generadora, es decir, son gastos que se realizan para poder mantener mi fuente de trabajo, son gastos que se realizan para poder soportar el giro del negocio, son gastos necesarios para poder efectuar operaciones diversas y me permitan a mí generar ingresos. Ejemplo, tengo vendedores, ellos utilizan medios físicos como por ejemplo vehículos para transportarse, hoteles para hospedarse, restaurantes para comer, de repente están ellos destacados a provincia, o también trabajo de otra manera. Hoy en día muchos de los trabajos son digitales, por ejemplo son youtubers, talkers, etcétera. Entonces son medios también donde se puede hacer la comercialización de los productos y por lo tanto también se tiene que hacer gastos, hacer pagos, comprar, digamos, herramientas, artefactos que les permitan poder armar un estudio y hacer todo el tema de la promoción. ¿Por qué? Porque en el fondo todos estos gastos que van a hacer está influenciado a que mi producto se vea bien en el mercado. Está relacionado a que mi servicio, tu servicio, tenga una ventana donde interesados o potenciales clientes lo puedan ver, te puedan llamar, puedas negociar y al final puedas comprar o puedas vender. Entonces, esto de acá es muy importante, ya que, digamos, con este pequeño detalle podrías la balanza llevarlo para un lado, que son los aceptables, o podrías llevarlo para el otro lado, donde te podrías perder una serie de infracciones tributarias y terminar en multas. Ese sería el primer concepto. Sabemos que tenemos varias preguntas. Vamos a empezar con las preguntas. A ver. Estimado CPC, ¿qué pasa si cuando se hace la declaración anual no registra firma del contador? La pregunta es, ¿hay alguna sanción para la empresa? Declaración jurada anual, la firma del CPC, contador público colegiado. Para empezar, el profesional, el contador público, tiene que estar hábil en su colegio de contadores. Por ejemplo, Lima. O sea, el hecho de que tú seas un contador, hayas terminado la carrera, tengas tu bachillerato y tengas tu título, ya. De ahí tienes que hacer el siguiente pase, ir a un colegio de tu región o localidad, colegiarte. Luego hacer pagos permanentes, mensuales, o de repente quieres hacer pago anual con acogimiento a alguna rebaja. Los colegios contadores tienen esas campañas. Entonces, la cuestión la idea es que estés al día en los pagos mensuales. Entonces, llegado el momento de DJ anual, puedes firmar la DJ. Entonces, eso le da validez. O sea, no hacerlo, artículo 174, numeral 4, es no estar o no llevar la información conforme a las normas tributarias, es una infracción. Acuérdate, no llevar la información contable, cuando decimos contable nos referimos a toda la información que tiene que estar relacionada directa o indirectamente con las obligaciones tributarias. Si no la llevas conforme a las normas, si te dicen la norma, tiene que ir la firma del profesional, contador público, colegiado y al día hábil en pago de sus membresías, entonces no tendrá o tendrá una infracción. O sea, tienes que cumplir con todos esos requisitos para que puedas tener la declaración cumplida en todos sus efectos y en todos sus extremos, como se dice en el mundo jurídico. Bien, la segunda pregunta, por favor. La segunda pregunta, vendí mi inmueble en diciembre de 2025. En febrero firmaré la escritura política. Para eso, en notaría me pidieron el voucher del pago del impuesto a la renta. Ayer lo pagué y hoy he declarado en SUNAT. Al declarar puse periodo 12 del 2025. ¿Me multarán? Ok, en la declaración jurada has colocado el periodo anterior 2025. Ok,
Ahora, eh, como sabemos, los hechos económicos se basan en el principio del devengado. ¿Qué significa? Cuando ocurren los hechos, se reconoce para todos sus efectos la información contable tributaria. A diferencia, por ejemplo, de otros efectos tributarios, como por ejemplo, el emitir un recibo de honorarios, para que tenga valor este recibo se basa en el principio de lo percibido, cancelado, pagado. Es decir, si tú tienes un recibo de honorario de por medio pero no está cancelado, entonces no tiene valor este documento. O sea, obligatoriamente tiene que estar cancelado. Eso se llama principio de lo percibido o pagado, que tiene que estar pagado. Ahora, en el caso que nos comenta acá, no hay recibo de honorario. Es un contrato de compra-venta. Lógicamente que hay si hay facturas de por medio, lógicamente se tiene que reconocer en el momento que se realizaron los hechos. Si la compra-venta fue el año pasado en diciembre, entonces se tiene que reconocer el hecho en diciembre, al margen de que se pague el siguiente mes. Se reconoce por el principio del devengado. Las operaciones comerciales se reconocen en el momento que suceden los hechos. Eso tenlo claro, analízalo y aplícalo. De esta manera, pues estarías cumpliendo, como te digo, en el registro, en la declaración, sin importar si está pagado o no está pagado. Se reconoce, digamos, el momento que se efectúa el hecho. En ese momento se reconoce. ¿Es obligatorio realizar asientos de ajuste al cierre contable anual? Así es, efectivamente, los ajustes al cierre contable son necesarios. Como sabemos, pues para fin de año, nosotros cancelamos las cuentas de resultados con la clase 8. Eso es el ABC de la contabilidad. ¿Para qué? Para encontrar el resultado que puede ser utilidad o puede ser pérdida. Luego, las cuentas de inventario o las de balance, las invertimos, ¿para qué? Para cerrar. En pocas palabras, los libros, los estados financieros tienen que estar cuentas saldadas. El siguiente año empezamos con el asiento de apertura. El asiento de apertura viene a ser tu asiento de cierre, donde cancelaste activo pasó a pasivo y pasivo pasó a activo. Pero esa misma operación, ese mismo asiento pasa al siguiente año como asiento de apertura. Ahora, lógicamente, antes de esto hay muchos ajustes. Hay operaciones que en el momento pues no se registraron correctamente o se dejó para fin de año, ¿no? Tienes varios, por ejemplo, el ajuste por el tipo de cambio, las provisiones, algún asiento que no registraste porque no tenías la factura en el momento, etcétera. Todo eso se tiene que regularizar para fin de año, ¿no? Para que puedas poder presentarlo conforme a las normas. Entonces tienes enero, febrero, porque en marzo ya tienes que presentar, a partir de marzo tienes que presentar, entonces tienes enero y febrero para hacer todo tu balance. Por eso que en muchas empresas el contador y sus asistentes hacen un trabajo pues extraordinario, doblean esfuerzos para poder, digamos, preparar el balance de fin de año y poder tener pues las cuentas claras. En ese sentido, sí, efectivamente es necesario estos famosos ajustes. Consultan que quisieran saber más detalles sobre este mismo, el Cardex de almacén. Ok, sobre el Cardex de almacén. De manera tradicional, las empresas, parte de su columna vertebral es el control de inventario y almacén. Porque sabemos que la columna vertebral son las ventas. Sin las ventas no pasa nada. Las ventas tienen que, digamos, es una parte bien sensible de la empresa. Sin embargo, estas ventas son alimentadas por los movimientos de inventario, los productos de rotación alta, de rotación baja, de las mermas, de los desmedros que se producen. Entonces, es un tema muy interesante. Ahora, si tú tienes una empresa acá, en este lado, que tiene un control de inventarios, digamos, tiene almacenes, administra sus productos, sabe qué producto sale qué producto vende, y para eso tiene que ser un software. O sea, hoy en día, 2026, si hablas de almacén, si hablas de control de inventario, tienes que tener un software. ¿Por qué? Porque es la manera rápida, es la manera eficiente, es la manera, digamos, que puedas obtener en tiempo real el stock de tu producto. Es una manera, o es la mejor manera de poder ver todo tu movimiento que ingresaron y que salieron. De esa manera tú puedes ver y analizar en qué momento dejaste de tener el producto para abastecerte
y tener tu stock. Eso es lo ideal. Por otro lado, tenemos acá una empresa que no controla a lo largo de los muchos años clientes, contactos de muchos negocios en Lima, de Gamarra, Mercado Central, de la avenida Wilson, los que venden computadoras y entre otros de provincia. Me llama, me dice: Roberto, mira, yo muevo mis inventarios, quiero implementar un sistema. Cuando yo le pregunto: ¿y cómo controlas tu stock? Ah, no, mi stock generalmente ya yo lo controlo mentalmente, me acuerdo, o llevo en un papel, etcétera. O sea, estoy hablando muchos años atrás, aproximadamente 10 años más atrás. Entonces, lo que pasaba era de que cuando ellos necesitaban hacer digamos, ventas, ¿no? O sea, le influía digamos, en las ventas, porque no podían tener el producto para poder vender. Entonces, ellos empezaron a implementar, más todavía cuando salió la factura. Acuérdense, cuando salió la factura electrónica al año 2014, como que se sentía más presionado para poder implementar. Ahora, ellos fueron, digamos, implementando el sistema de almacén, control de inventarios, y poco a poco vieron que sí les resultaba más rápido, más a la mano. Viene un cliente y pregunta: quiero tal dispositivo. ¿Qué hace? Van al sistema y ven que tiene stock y dónde está la ubicación, y de repente un número de orden. De esa manera está, si tengo cantidades a este precio y este es el modelo, inclusive todo le presenta. Como actualmente tú haces, ¿no? Actualmente tú entras a internet, entras de repente a un mall, a una de esas tiendas como Ripley, o de repente una de China como Temu, y revisas el producto, ¿verdad? Chequear la descripción, las bondades, el precio, y haces el pedido en línea y te lo traen. Ahora, estas empresas que están allá, ya sea Temu, ya sea Alibaba, o de acá Ripley o Ashley, quien sea, ellos tienen un software. Este software les controla el stock, el almacén. Sí, este software te muestra en línea, digamos, la disponibilidad del producto. Sí, ya está más automatizado. Pero para eso, en el fondo, hay un software de almacén. Lo que ellos tienen como base es el movimiento de inventario, pero controlado. Entonces, cuando hablamos acá de Cardex, como sabemos, técnicamente se llama el libro de inventarios permanente valorizado, ¿no? Ese es el nombre técnico. A eso le agregamos la palabra electrónico, porque actualmente estamos obligados a llevarlo de manera electrónico si cumplimos ciertas condiciones. Acuérdate. Y yo en mi experiencia, yo sí recomiendo que lo lleven de manera electrónica, así no estés obligado. ¿Por qué? Porque a la larga, poco a poco, como ustedes ya van viendo, son obligados todos. Sin embargo, el hecho de ir ya presentando en estos formatos te da agilidad, te da rapidez y seguridad. ¿Y seguridad por qué? Porque lógicamente, si yo preparo mi información digital, esa información yo la puedo guardar en la nube y ante cualquier situación tengo mi información segura. A diferencia de tenerlo en papel. Yo lo tengo en papel, el papel pasa algo, o sea, me refiero a los libros físicos, pasa algo, se pierde, se quema, lo roban, etcétera, y te metes en problemas, infracciones y multa. Yo recomiendo digital. Ustedes acuérdense hace 10, 15, 20 años, cuando salió la planilla electrónica, los libros electrónicos en el PLE, cuando salió la factura electrónica, muchos no querían llevarlo. ¿Por qué? ¿Qué decían? No que SUNAT me va a fiscalizar, no que SUNAT no va a querer que compre factura, no que SUNAT se va a enterar de todo, no puede hacer, no voy a poder maquillar los estados financieros, etcétera. Eso en la mente tenían la mayoría de contribuyentes. No querían: Roberto, yo no quiero pasar electrónico, no quiero tener en software, porque no, o sea, me van a obligar a que muestre todo. O sea, esa es la realidad. Sin embargo, a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que esto nos ha servido bastante, no solamente para cumplir, también para poder tener más rapidez, más control, estar al día, porque ahora, digamos, el 80-90% de la información que se mueve en el Perú, en términos de libros, están al día. O sea, conversando con muchas personas, y la misma norma que te obliga a tener al día, presentar tu libro, por ejemplo, el CIRE, compras y ventas, prácticamente todos estamos al día. Pero ¿cómo era hace 20 años, hace 15 años? Nadie estaba al día. ¿Cuándo te preocupabas en presentar?
cuando sabías que SUNAT iba a fiscalizar. O sea, lo tenías súper atrasado. Acuérdense, hay muchas empresas, muchos negocios que han sido multados por no tener sus libros al día. Muchas empresas han sido multadas por no legalizar sus libros. O sea, yo no les cuento por qué he ido, yo les cuento porque he ido a defender a empresas ante la SUNAT justamente por estos motivos y por otros motivos. O sea, yo soy testigo, digamos, real de estas situaciones. Multa tras multa. No legalizaron a tiempo los libros, ya, su multa. No, información atrasada, multa. Presentaste, tomaste todo el crédito fiscal, por ejemplo, cuando habían empresas que hacían operaciones grabadas y no grabadas, pero en la compra, en los gastos, habían tomado todo el crédito fiscal. Entonces, también lo fui a defender y se presentaba una serie de situaciones. Yo pregunto, hoy en día con un software, es más seguro porque el software te valida la información. Ejemplo, resolución del tribunal fiscal, no reconocer una factura, no te reconoce el gasto ni el crédito fiscal. ¿Por qué? Porque esta factura no tiene la dirección. ¿Por qué? Porque esta factura no te indicaba la provincia, le faltan datos. Eso pasaba cuando tú lo llevabas de manera física, llenabas una factura en papel, se lo entregabas al cliente con esa deficiencia de datos. Hoy en día esto ya no se da. ¿Por qué? Es imposible que se dé. Porque tú utilizas un software, tú llenas en tu software la factura electrónica y si te falta la dirección o te equivocaste, el software te corrige. ¿Cómo? Te dice, llene la dirección correcta, llene, digamos, el dato conforme, o si no, le falta más datos o el dato no corresponde. O sea, un software te valida, un software te corrige, con un software, ya sea de factura electrónica, ya sea de contabilidad como de VisualCon, con un software ya no vas a cometer, ya no vas a cometer ante SUNAT estos errores, porque el software te va a ayudar a corregir, a validar y a completar la información. De esa manera, cuando lo envíes, va a ser completa y conforme. Ese es con respecto a los famosos cards. Y por ejemplo, con empresas que trabajo ya buen tiempo, nosotros cuando hemos llevado a lo largo de estos tiempos una experiencia propia, siempre hemos llevado con el software de VisualCon, que es el software integrado, ¿no? El ERP. Software integrado ERP es parecido al SAP, para que lo tengan una idea. El SAP, como sabemos, es un software mundial, es un ERP mundial de Alemania, y para que lo tengan más claro, que sí te maneja todas las áreas de la empresa, correcto, ¿no? Tenemos, esos software pues cuestan, digamos, miles de dólares, ¿no? Desde el más económico me parece que cuesta algo de $90.000. Entonces acá en Perú tenemos alternativas hechas para nuestro país, como por ejemplo el VisualCon, el software de contabilidad, y también toda su línea, ¿no? El sistema integrado que te controla también lo que estamos hablando en estos momentos, los almacenes, los stocks, de una manera rápida. Ojo, no solamente de escritorio. Hasta hace 10 años o 15 años los software de escritorio eran, digamos, el boom, ¿no? Instalas en tu máquina, trabajas, llevas información por aquí y por allá. Y si eras una empresa grande, tenías que tener una línea dedicada. ¿Para qué? Para que tus sucursales se conecten. Y eso eran solamente grandes empresas. Y el costo era elevado. Hoy en día, desde ese tiempo, existen los software en la nube. Por ejemplo, el facturador electrónico de VisualCon está en la nube. Los servidores de Amazon. ¿Qué significa? Que tú puedes entrar al software, hacer emisiones de factura, hacer compra, hacer ingresos de almacén, ver tu carnet, ver tu stock en tiempo real de todos tus sucursales. ¿Y cómo? Como está en un servidor de Amazon, en el momento que yo entro al sistema, automáticamente, yo estoy acá en el sistema, Amazon está en la nube, en Estados Unidos, yo entro, registro, chequeo, consulto, en tiempo real. Yo puedo ver lo que hacen todas las sucursales. Eso es un sistema bajo plataforma web, que ya, por ejemplo, en el caso, como les digo, el facturador electrónico de VisualCon lo trabaja para todos sus efectos con las empresas, porque lógicamente hay que ir
hay que ir al paso de los cambios tecnológicos, no solamente los cambios tributarios. Los cambios tributarios son exigidos de manera normativa, obligados o sí lo tienes que cumplir. Sin embargo, los tecnológicos no, nadie te obliga. Pero ¿qué pasa si no haces el cambio? ¿Qué pasa si no te innovas? ¿Qué pasa si te quedas con esos software antiguos? Simplemente tus demás programas no van a correr. Simplemente que no te va a dar, digamos, la rapidez, el cálculo que se necesita actualmente, ¿verdad? Entonces, todo va de la mano. SUNAT puede observar el cierre contable anual por diferencias entre libros y declaración. Tiene como base contable, como la base de información, su libro de contabilidad. Si yo hago mi declaración anual, hago todo el proceso del cierre, hago los ajustes, hago todo, digamos, los asientos respectivos, y toda esa operación me tiene que generar un resultado, ¿verdad? Luego de este resultado contable, yo no tengo que hacer los reparos tributarios. O sea, hay gastos que no son deducibles, los tengo que agregar. También tengo que colocar gastos deducibles, digamos, que no los contabilicé. O sea, ese es el famoso ajuste de fin de año. Entonces, a este resultado tengo que hacerle sus reparos, ¿no? Su ajuste respectivo de fin de año, para que presente, digamos, la declaración jurada a SUNAT. Ahora, los libros de contabilidad, como sabemos, de ahí sale todo. De ahí me sale mi resultado contable, y después de los reparos me sale mi resultado tributario. Y en base a eso lleno mi DJ, en base a eso presento a SUNAT, en base a eso tengo yo la seguridad de la información que manejo mi empresa. Si en caso no concuerda, ¿qué va a pasar? El auditor de la SUNAT va a observar. ¿Y qué te va a pedir? Te va a pedir una rendición de cuentas. Te va a decir, muéstrame las diferencias. ¿Por qué acá tributariamente muestras un balance con movimiento de cuentas que tus estados financieros no está concordando, no está conectado, no está calzando? Hay un divorcio. ¿Qué vas a hacer en esos casos? Te metes en problemas, puedes caer en multa por infracciones tributarias de no llevar conforme a las normas establecidas. Las normas te dicen que tu contabilidad es el soporte. Tus estados financieros tienen que ir en concordancia con la información tributaria que finalmente declaras a SUNAT. ¿Qué gastos del 2025 ya no se pueden deducir en el cierre contable anual? Es deducible cuando los gastos son necesarios para las actividades de la empresa, ya que estos sirven para producirla y mantener su fuente. Claro, los gastos son deducibles cuando está relacionado con la fuente, para producir la fuente, para mantenerla también. Ejemplo, gastos de ventas, gastos de compras, gastos financieros, gastos operativos. Por ejemplo, intereses, ya pagamos intereses de repente por un seguro, pagamos intereses por un préstamo, pagamos intereses por una construcción, pagamos intereses por uniforme. Ahora, todos estos conceptos que estamos dando, uniformes, construcciones, seguros, vehículos, todo esto tiene que ser utilizado para mantener o generar la fuente productora de la empresa. Por ejemplo, si yo pago seguro, el seguro me cobra intereses. ¿Ese interés se le da gasto a la empresa? Sí, siempre y cuando este seguro sea para cubrir alguna necesidad de la empresa y la empresa pueda caminar, pueda mantenerse. Ejemplo, la empresa puede tener seguro contra accidentes, seguro contra incendios, algún otro tipo de seguro que le permita a la empresa. Uniformes. O sea, la empresa necesita uniformes, sí, sobre todo los vendedores, porque son un uniforme, te permite. La pregunta es para que cumpla con el principio de causalidad. ¿El uniforme permite que la empresa siga vendiendo, se mantenga? Sí, siempre y cuando el uniforme pues te permita ser la imagen de la empresa y te permita vender más. Una persona que está con un uniforme distintivo en la empresa, sí le da más visión, más presencia, más atractivo, y sí puedes vender más. Una construcción, la empresa está haciendo gasto de construcción para su área, una oficina, de repente
adicional o está haciendo mantenimiento de sus locales donde guarda su mercadería. La pregunta es, ¿esta mercadería va a incrementar la fuente productora? O sea, yo al reparar, digamos, los almacenes, estos gastos, o sea, si no lo hago, ¿qué va a pasar? Se puede deteriorar, pueden robarse la mercadería, puede caerse, malograr cosas. Ah, ok, si lo construyo, lo arreglo, me va a ayudar a mantener la fuente productora así, entonces sí es gasto deducible. Entonces tenemos que preguntarnos si lo que vamos a hacer va a permitir para que el negocio subsista. Ahora, ¿qué no es deducible? Así en términos generales, digamos, gastos personales, digamos, hay gastos que se pueden utilizar para, como, digamos, los mismos conceptos que hemos hablado hace un rato, los mismos conceptos. Un seguro, pero no es un seguro que ayude a la fuente productora. Por ejemplo, es un seguro, por ejemplo, para, ponte, para un familiar de un trabajador. O sea, ¿en qué beneficia a la empresa que un familiar de un trabajador tenga un seguro que esté pagando la empresa? O sea, eso no tiene que ver. Eso es un gasto reparable. 2. Gasto de construcción, mantenimiento de locales. Ya. Uno de los trabajadores o uno de los ejecutivos, por ejemplo, con su dinero propio se compra un local y lo arregla para hacer una tienda. Con dinero de la empresa. Ese gasto es reparable. ¿Por qué? Porque esa tienda no ayuda en nada a que el negocio se mantenga. No ayuda en nada en que el negocio incremente sus ventas. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es, en términos generales, cómo mueve la lógica que es aceptado como gasto y que no es aceptado como gasto. La pregunta clave, la fórmula, ¿sirve este gasto para que el negocio se mantenga? Si la pregunta es sí, entonces es deducible. Acá tenemos un comentario, Lisbeth Guerrero nos dice: hola, soy cliente de VisualCon, del software de contabilidad, y su software es muy rápido y fácil de aprender. Además me brindaron capacitaciones. Bien, Lisbeth Guerrero, muchas gracias por el comentario. Igual también vemos que usted es una profesional que está al día con las tendencias y con las normas tributarias, ya que el software de contabilidad también está al día con lo que es el CIRE. Ojo, no solamente te permite generar, sino te descarga las facturas tributarias uno por uno de manera masiva. Entonces, si la señorita Lisbeth está con el software de contabilidad, ha visto que tiene esas facultades. Y justamente esto es lo que actualmente las empresas buscan. Digamos, los profesionales, los contadores que asesoran empresas, digamos, le tienen que hacer ver, digamos, las normas tributarias que hoy en día se han convertido en formas electrónicas y que sirven bastante porque te automatiza, te da rapidez y sobre todo te da la seguridad de enviar una información a tiempo, correcta y seguridad. Porque como es digital, se guarda en la nube, como es digital, se guarda en un correo electrónico, etc. Entonces, hoy por hoy las empresas están pasando por una experiencia única en el mundo de tener digamos, la información contable en formatos electrónicos. Y también hay otros puntos, digamos, que me han llegado opiniones de contadores, pero ya es un tema aparte que lo podemos tocar en otra, el próximo sábado, perdón, el próximo jueves. Vamos a tocar ese punto. Ya al final voy a mencionar, porque lógicamente estos temas jalan otros que también son muy importantes. Sí, somos una fábrica de software, así es. Al ser una fábrica de software, pues la diferencia de una empresa comercial que te vende un software, la diferencia de una fábrica de software como VisualCon, digamos, se te personaliza la información. Es decir, ¿tienes toda la información contable? Sí, pero tú eres una empresa donde tienes, aparte de los estados financieros, tú tienes datos estadísticos. Es decir, tú quieres ver tu balance comparativo mes a mes. Ya. También lo tienes. De repente quieres ver tu flujo efectivo comparativo por año, o de repente tu flujo efectivo pero personalizado para tu empresa.
se tiene una tarea de configuraciones y se va haciendo. En el caso que de repente hay un nuevo reporte que salga, o de repente hay empresas en el Perú que son sucursales, son subsidiarias, y la principal queda en Estados Unidos, la principal queda en Brasil, queda en Europa, etc. ¿Qué pasa? Cuando hay reunión de accionistas, hay reunión, digamos, de los ejecutivos en alguna parte del mundo, piden cierta información, ciertos reportes integrados con ventas, con gastos, con costos, con índices de rentabilidad, etc. Y VisualCon lo que hace es crear el reporte. VisualCon de repente en ese momento no tiene un reporte especial que piden para la Unión Europea, porque la principal está allá. ¿Qué hace VisualCon? Al ser una fábrica de software, te elabora el informe o el reporte para que allá lo puedan analizar, lo puedan ver, lo puedan chequear, ver sus métricas, si van para arriba o van para abajo, etc. En realidad, hacer un reporte es agarrar la base de datos que tiene el software y armarte un reporte. Generalmente un reporte sencillo te toma 2 horas. Si es un reporte más complejo, te puede tomar todo el día o máximo 2 días, nada más. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ok? Son cosas sencillas que se pueden crear. Listo, entonces... Tenemos un comentario más respecto al software de VisualCon que es incorporado con IA. Y también esta persona se ha percatado que con ChatGPT automatizamos los registros de compra a través del software. Sí, muy buena, mi estimado EMC Tendencias. Excelente. Muchas gracias por el comentario. Incorporado la IA. Como vemos, la IA, para una respuesta así de frente y frontal, el VisualCon está implementado la IA. Ahora, expliquemos un poco la IA. La IA, como sabemos, actualmente acá el ChatGPT, entre otros, es súper conocido. ¿Okay? Un concepto de la IA, para tener todos el mismo pensar. La IA lo que hace es movernos toda la información que está en Internet y facilitarnos, de acuerdo a lo que nosotros queremos, en base a lo que nosotros pensamos. Hasta hace algunos años tú entrabas a Google y empezabas a googlear, buscar, ¿no? Investigar, estudiar casos, conceptos, historias, estadísticas. Hoy en día el lenguaje está cambiando. Ya no vas a googlear. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a promptear. ¿Cuál es la diferencia entre googlear y promptear? ¿Cuál es más inteligente? ¿Cuál te genera mayores recursos? ¿Cuál te da mejores ideas? ¿Dónde encuentras información prácticamente elaborada, lista y que te puede servir para muchas cosas? En el promptear. Cuando tú prompteas, entras a otro mundo. Entras al mundo de la IA. ¿Y qué es eso? Ejemplo, prompteo. Quiero una imagen que se mueva, que haga tal cosa. Y la IA lo arma. Tú lo armas, te presenta. Y quiero agregarle una historia de amor porque se acerca el 14 de febrero. Ya, una historia de Romeo y Julieta. ¡Bum! Y la información que me saca, digamos, es creada por la IA, ¿no? ¿En base a qué? A toda la información que está en la web. Google maneja millones de información. Estoy poniendo como el caso de Google, ¿ok? Podemos colocar cualquier otro caso, pero Google es uno de los, digamos, buscadores más grandes del mundo y que maneja millones de información. Y su IA, yo he probado su IA que es Gemini, o Géminis en español, muy bueno, muy bueno. Entonces, nos provee información elaborada, presentada. O sea, digamos, tú pides un catálogo y en 2x3 te genera un catálogo del producto que tú quieras, del servicio que quieras. ¿Ok? Los buscadores tradicionales, pues, donde tú googleas, te da información fría. El promptear te da información elaborada, procesada, información cerrada. Ojo, tienes que tener en cuenta también que cuando tú prompteas, te da la información, tienes que revisarla. No confiar al 100% porque a veces hay alguna deficiencia. Entonces, por eso que hay, digamos, tienes que conocer bien el caso, porque también hay servicio pagado de IA, donde lógicamente te da un servicio más completo, ¿ya? Con menos errores. Ahora, la IA en el software de contabilidad en el VisualCon.
Por ejemplo, la IA lo estamos usando en muchas cosas. Si ustedes entran a la página de software integrado, ahí hay una IA, que es un robot. Esta IA, por ejemplo, tú le preguntas cualquier cosa y en automático te empieza a responder. Tú entras a software integrado, software Visualcom, no, Grupo Visualcom, perdón. Entras a www.grupo Visualcom, a la derecha vas a encontrar un robot con IA. Es una IA que se utiliza donde tú le preguntas, necesito tal cosa, te responde, te da alternativas, ya conversa contigo. No hay una persona, la IA empieza a pasarte información. En el Visualcom, por ejemplo, yo estoy en el Visualcom, necesito la propuesta de SUNAT. Entonces, solamente hago una acción y tengo la propuesta de SUNAT. ¿Qué es la propuesta de SUNAT? Es mi registro de ventas que me lo da SUNAT. Me dice, toma tu registro de venta. Me lo has pedido. Te lo da armadito. Si estás de acuerdo, acepta. Si no estás de acuerdo, modifica. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué ganaste? Ganaste un montón, porque hay clientes, hay empresas, hay contactos que me dicen, Roberto, ahora con el Visualcom, yo prácticamente, en algunos casos, solamente jalo la propuesta, grabo, se convierten en archivos contables de manera automática. Jalo la propuesta de compra con un clic, me muestra y lo convierto en mi contabilidad de ese mes. Ya no hago archivos contables, ya no hago importaciones. La propuesta de SUNAT con un clic se convierte en mi contabilidad. Lo único que hago al final, corrijo un par de asientos y lo presento a SUNAT. ¿Cuánto de tiempo se ha ahorrado? Un montón. Cuando tú hablas de manejos digitales, electrónicos, y ves que la información fluye con una rapidez casi automático en muchos casos, ya, la IA está detrás de todo ello. La IA te automatiza, la IA te da información elaborada. Lógicamente, estamos en un momento primario de la IA, porque la IA se va a seguir desarrollando. De repente va a llegar el momento que se le diga al Visualcom, quiero tal información, más tal información, nada más, ni siquiera le doy un enter, y de manera automática me empieza a preparar la información. Entonces, la IA ya empezó, pero estamos todavía en tiempos, digamos, primarios, en la base. Poco a poco vamos a ir implementando para que lógicamente sea actualizado. Ahora, hay un buen dato. Por ejemplo, tú tienes un software integrado, un ERP, imagínate, y emites tu factura electrónica por aquí y por allá, y tienes el software de contabilidad del Visualcom. Tú dices, yo quiero que este software pase al Visualcom. Normalmente se exporta y lo importas en el Visualcom, eso es correcto. Pero ahora, hoy en día existen las APIs. ¿Qué son las APIs? Las APIs son un aplicativo que sirven para unir dos software. SUNAT lo utiliza. Cuando nosotros jalamos la propuesta de SUNAT, utilizamos la API. O sea, ustedes entran al software de contabilidad de Visualcom, se van al CIRE, entran y le dan propuesta SUNAT. En ese momento, la API del Visualcom se conecta con SUNAT y jala de los servidores de SUNAT, agarra el registro de compra, lo jala y te lo muestra. Lo que hablamos hace un rato son mediante APIs. Entonces, estas APIs sirven para unir cualquier software. Hoy en día, el Visualcom se puede unir a cualquier software. Igual, el facturador electrónico de Visualcom también se une a cualquier software contable en automático. Ya no hay que exportar ni importar. Entonces, estas APIs nos sirven para conectar y automatizar al 100%. Bien, y de ahí nos dice, sí, los chat GPT lee los PDF, perfecto, y mediante un archivo actualiza, compra-venta. Sí, así es, mi estimado EMC Tendencias. El chat GPT no solamente lee PDF, es más, algunos, el chat GPT, aparte también te lee imágenes. Si tú tienes una foto, por ejemplo, antigua, y por ejemplo le tomas foto con tu celular, lo levantas a ChatGPT o a otra IA, a otro motor de IA, lo que va a hacer, te va a extraer, va a leer, así sea una foto antigua o sea tu imagen antigua, tu foto lo puede reconstruir, en pocas palabras.
¿ya? Entonces, sí, es impresionante. Con lo poco que vemos actualmente de la IA, ya lo vemos que es interesante. Imagínense que de aquí a un año, 2 años, porque, digamos, el avance en tecnología es más rápido, no es como otras digamos, tendencias en el mundo. De aquí a un año vamos a ver maravillas con la IA, acuérdense. Entonces, lógicamente, con mucha mayor razón, como dice, casa de herrero, cuchillo de palo. Si estamos hablando que el software, lo que fabricamos software de contabilidad, somos digitales, informáticos, conocedores de la materia, con mucha mayor razón tenemos que usar todo lo que es IA, todo lo que es ChatGPT, todo lo que pertenece al mundo del pronteo, de todas las IAs en general, porque hay que conocer todas. Yo recomiendo, bueno, el ChatGPT muy bueno, el Gemini de Google también muy bueno, y por ahí hay unos más, no recuerdo en otro momento, ya, entonces sí, úsenlo, pruébenlo, que va a generar mucha información interesante. Sí, muchas gracias EMC. EMC, ahí te van a contactar y te pueden dar una demo para que puedas ver el software contable, el VisualCom, y también para que te pueda un técnico de repente mostrar cómo funciona, etcétera, y te pueda dar inclusive una opción para que lo vayas probando y veas pues que es un sistema rápido y práctico. O sea, los peruanos en los negocios somos rápidos y prácticos como debe ser. No perdemos el tiempo, avanzamos y damos solución. Hay situaciones que se presentan, y eso lo he visto bastante. El año pasado estuve en Nueva York, el anteaño estuve en Europa, y siempre he estado conversando y conociendo gente de negocio, y donde hay peruano, el peruano acciona rápido, no se queda con los brazos cruzados, busca la solución. Hay veces, de repente, nosotros no podemos conocer todo, eso es cierto, pero si tienes iniciativa, si tienes el don del servicio, sobre todo los peruanos, yo he visto que lo tenemos, colaboras con la solución, y eso es muy bueno. Ya eso es muy buena característica de los peruanos en el Perú y en el mundo. Yo creo que cuando el peruano sale de su país, afuera, es mucho más, se activa mucho más, porque sabes que afuera, digamos, dependes de ti, nada más, ¿no? En cambio, cuando estamos en Perú, ves que acá es tu tierra, tienes tu familia, etc. Entonces, afuera te activas mucho más de lo que te activas acá. ¿Ok? Ya, entonces, muy bien. Interesado por el software MC, ahí te van a contactar para el tema. Elizabeth, sí, sí se puede complementar. Al ser una empresa de software, somos una fábrica de software, complementamos alguna necesidad adicional. Es decir, la empresa a veces indica, ¿no? Queremos que nuestro sistema también tenga control de pasajeros. Por ejemplo, algunas empresas utilizan el RP para el transporte de sus pasajeros y quieren el manifiesto. El manifiesto es un documento que sirve para acreditar el transporte de un punto a otro. Eso lo utiliza la empresa de transporte. Y eso en el tiempo, cuando se nos presentó hace 6 años, le desarrollamos a estos clientes y hasta el día de hoy vienen trabajando. Entonces, esa es la ventaja de tener a una fábrica de software. La siguiente pregunta tienes, Mauricio, del documento. Tenemos otra pregunta, más que nada relacionada a lo que vendría siendo gastos deducible y no deducible, como un ejemplo. Ya, número 1. Se compra combustible para probar el motor y limpiar las piezas de un vehículo. ¿Esto sería un gasto deducible o no deducible? Ah, ya. Por ejemplo, se compra combustible para probar el motor y limpiar las piezas del vehículo. Sí, en ese sentido, el combustible está sirviendo para mantener las piezas, digamos, de los activos fijos de la empresa. Vehículos, también puede ser maquinaria, si es una fábrica. Entonces, lógicamente, ahora, ¿los vehículos son de la empresa? Sí. ¿Los vehículos sirven para repartir mercadería? Sí. Entonces, por los vehículos las ventas incrementan. Ah, ok, entonces si es deducible. Vamos al otro caso. La empresa tiene maquinaria, porque estas maquinarias sirven para procesar, sirven para envasar, o de repente son maquinarias que sirven para elaborar telas, ¿no? o tejer camisas, etc. Y esos productos, ¿no? sirven para la venta.
¿no? Claro, estos productos que se elaboran, que se envasan, que se cocen, que se arreglan, sirven para la venta. Entonces, como es de la empresa, y estos productos son de la empresa, entonces, la empresa al vender estos productos incrementa sus ventas, sí. Entonces está sirviendo para enriquecer la fuente productora. Entonces, este combustible que sirve para limpiar las maquinarias o por los vehículos, sí es deducible. 100% deducible, porque lo que hace es mantener la fuente productora, lo que hace es incrementar indirectamente la fuente productora. Es esto deducible, es un gasto que va a bajar el impuesto a la renta que tienes que pagar si en caso tengas un resultado positivo, mejor dicho, utilidad. Excelente. Siguiente caso, por favor, el número 2. El siguiente caso es, como ejemplo, Juan Pérez realiza un consumo personal y lleva a un restaurante a toda su familia. ¿Sería un gasto deducible o no deducible? Ok. Había la anterior, creo que era de compra de televisores, ¿no? Sí, esa es. Si compra televisores de manera habitual para un taller, ¿eso sería un gasto deducible o no deducible? Ya, ahí dice, se compra televisores de manera habitual para un taller. Ya, como sabemos, pues los televisores, si tú lo compras para un taller y están viendo los trabajadores, digamos, ese televisor sirve para incrementar las ventas o para mantener la fuente productora del negocio. Analicemos. ¿Quiénes ven televisor? Allá los mecánicos, de repente tienen el área mecánica. Ya, el trabajador por ver el televisor va a producir con mayor calidad. El trabajador al ver el televisor va a solucionar o va a arreglar más rápido los carros. ¿O de qué manera el televisor va a incrementar o va a afectar a los trabajadores para que se mantengan productivos o incrementen las ventas del negocio, la rentabilidad? Los televisores lo que van a hacer es ver lo clásico, ¿no? Programas tradicionales. Lo que van a hacer es al contrario, es ocupar su tiempo y mostrar una deficiencia en sus labores. Eso es lo que va a pasar. Por lo tanto, no es deducible. O sea, los televisores no, en un lugar de trabajo no son deducibles, lógicamente, planteado de esta manera, lógicamente. Sin embargo, si tú utilizas un televisor para una capacitación, es diferente. Eso sí, porque vas a formar, vas a instruir, y una persona instruida va a producir más, va a producir mejor. Ahí sí, esa es la diferencia. Ya, pero en el comentario que han hecho, simplemente comprar para un área, eso no produce rentabilidad, por lo tanto es reparable. Ese gasto se repara, se suma a la renta de la empresa. Muy bien, ahora sí la tercera, la de Juan Pérez. Sí, le repito, es Juan Pérez realiza un consumo personal y lleva a un restaurante a toda su familia. ¿Sería un gasto deducible o no deducible? Ya. Como Juan Pérez hace un consumo personal, dice acá. Como hace un consumo personal, número 1, Juan Pérez trabaja para una empresa. Ok, él al hacer su consumo personal, ¿de qué manera la empresa se beneficia? De repente porque está más gordo, a lo mejor porque le gusta comer en ese lugar, se siente más feliz, cada vez que come ahí se siente más feliz, o de repente porque le gusta comer chifa y le recuerda de repente los chinos. ¿De qué manera sería más productivo? ¿De qué manera se beneficia la empresa cuando esta persona come de manera personal? Y no solamente personal, lleva a toda su familia a comer. Ponte, se va, hoy en día que está de moda los buffets, se va a uno de esos buffets y se gasta unos 1.000 soles, pide unos 10 buffets, se gasta. ¿De qué manera incrementa la fuente productiva de la empresa? Entonces, como vemos, no le vemos, o sea, que va a incrementar la fuente productora. Al contrario, ¿no? Al contrario, bueno, no habría nada en contra tampoco. Simplemente sería un acto personal de Juan.
de Juan Pérez de poder él hacer los gastos que él desee. Puede comer, cenar, ir a donde quiera, se puede ir de paseo a muchos sitios, gastar su dinero, pagar aquí y allá o comprarse el último iPhone, por decir. Eso le va a beneficiar a él como persona. De repente se va a dar un gusto de comer mejor, o se va digamos, va a confraternizar a su familia porque los va a tener unidos, o puede tener un teléfono más moderno porque de repente es una persona que utiliza su cámara, su video, de repente para que haga producción de algún, digamos, productos digitales. O sea, a él como persona le va a beneficiar, sí, hasta donde se ve, pero a la empresa donde trabaja, no, porque la empresa no afecta positivamente en absolutamente nada, solamente a él y su familia. ¿Ok? Tener en cuenta, si es que él quiere meter esos gastos a la empresa, lo tiene que reparar porque SUNAT lo va a inspeccionar y estaría cometiendo una infracción tributaria, ¿no? Entonces, a tener en cuenta, no sería un gasto reparable, no es deducible. Ya. Ahí tienes otros casos. Allá. Ya estamos terminando. Vamos con el último. Vamos a leer el último. Acá hay uno. Me acaban de enviar por las redes sociales una contadora. Me dice: la ley del impuesto a la renta señala que no son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera, entre otros, los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares. Es decir, todo lo que a ti como persona te sirva para mantenerte, estar vivo, tener tus gustos, etcétera, como casa, hoteles, viaje, comida, ropa, y gastos de repente con tus amistades, le das un regalo, esos son tus gastos personales tuyos, los cuales son reparables si tú lo quieres meter a alguna empresa. Dicho de otra manera, tus gastos personales, ¿vas a pedir factura? ¿Qué dicen mis amigos de la red? Tus gastos personales, de tus gastos personales, ¿vas a pedir factura? ¿Y para qué te va a servir la factura? Gracias. Para nada. Las facturas no tienes por qué pedir, no deberías pedir. La factura solamente te sirve cuando es, digamos, vas a usar el crédito fiscal, ¿no? como conforme a las normas tributarias, o vas a usar los gastos conforme a las normas tributarias. Luego, no son deducibles para la determinación de la renta. ¿Qué más? Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario. Lógicamente que las multas y recargos son egreso de dinero de la empresa, sí. Ahora, pagar multas y recargos beneficia a la empresa, o sea, mantiene la fuente productora, no. Incrementa la rentabilidad de la empresa, no. Si tú pagas multas, recargos, sanciones, es por tu negligencia, es por tu falta de responsabilidad, es un castigo, es una penalidad. Por lo tanto, los castigos, las penalidades, las sanciones, las multas, las indemnizaciones, eso lo tienes que pagar de tu bolsillo, eso lo tienes que pagar como un gasto no reparable. O sea, no se incentiva las sanciones, muy por el contrario, ¿no? Eso sirve para que tú te puedas corregir. Dicho de otra manera, estos gastos no son deducibles para efecto del impuesto a la renta. Todo esto de las multas, los recargos, etc. Bien, señores, amigos de las redes sociales, ya vamos terminando. Con esto ya hemos terminado prácticamente. Alberto Donato. Bien, Alberto Donato Ortiz Velázquez, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi estimado doctor. Acá estamos a sus órdenes. Nos dice Alberto: si es un consultorio médico y televisor instalado en la sala de espera. Excelente pregunta. Ahora, imaginemos que este es un consultorio médico. Los pacientes que han venido están en la otra oficina esperando que se les atienda. Y colocamos un televisor. Ahora, ¿el televisor va a servir para mantener el negocio? ¿El televisor va a servir para incrementar las ventas? Indirectamente va a servir, en mi opinión, porque
traducido lo que acabamos de ver hace un rato, interpretando, decimos que sí. ¿Por qué? Porque en un ambiente donde hay pacientes, digamos, el televisor va a pasar, digamos, generalmente la mayoría acá hemos pasado por un consultorio y hemos soltado una sala de espera. Y hay un televisor que nos informa, hay un televisor donde inclusive vemos publicidad del consultorio. Eso incrementa sus ventas. En ese televisor hemos visto servicios que no conocíamos de esa clínica. Eso también incrementa su venta. Entonces, si analizamos bien, ese televisor sí sirve a la clínica para poder mantener su fuente e incrementarla. Porque nos pasa programas, digamos, y algunas veces nos pasa estos programas que también pasa como en los bancos. A veces son programas de tipo blooper que nos hacen reír, nos hacen sentir bien para esperar contentos, estar tranquilos. Indirectamente está influyendo en que ese es un lugar agradable y entonces estamos, digamos, siendo, ¿qué se puede decir? Afectados positivamente o estamos siendo tratados conforme a un buen lineamiento de la clínica. Y a eso le colocas los servicios que ofrece en línea la clínica, de repente algún paquete en oferta los domingos, hay consultorio de los dientes gratis, etcétera, se incrementa. Por lo tanto, ese televisor sí estaría como gasto deducible. El televisor sí pasaría como gasto deducible en ese tipo de negocio. Acuérdate, la naturaleza de un negocio va a poder, digamos, justificar ciertos gastos que otro negocio no justifica. En la clínica, el televisor sí pasaría como gasto deducible. Mi estimado doctor Alberto Donato, es excelente su aportación, le damos muchísimas gracias. Y acá nos dice EMC, gracias a sus videos aprendí a trabajar mis archivos planos. Un abrazo, don Roberto. Los archivos planos, un abrazo también EMC Tendencias. Lógicamente, los archivos planos, sí, varias veces hemos compartido este tema y me alegra que le haya servido, y cuando tenga consultas con mucho gusto también las vamos a seguir respondiendo, porque realmente esto es como, digamos, hoy en día, como está la situación, es un dar y recibir entre todos, es compartir, fortalecernos, ¿no? Es una mística pues de nosotros los peruanos, los profesionales, todos los que estamos involucrados en emprender y hacer patria pues acá. Entonces, muchas gracias, Alberto. También un abrazo, muchas bendiciones a todos ustedes. Yo me voy despidiendo también. Hasta el otro jueves que tocaremos, no, mañana, el día sábado vamos a tocar un tema. ¿Qué tema va a ser? El de Cardes. Este sábado de 10 a 12 del mediodía va a ser un taller 100% caso práctico con el software de ERP, que incluye factura electrónica, que incluye almacén, control de inventario. Acuérdense, este sábado de 10 a 12 van a ver lo que es Cardes valorizado con el software de VisualCom en la nube. Así que, y es gratis para todos ustedes, con mucho cariño, estimados amigos. Gracias, yo me despido con un fuerte abrazo.